Desalambrando la historia. Hoy, Salvador Allende. Salvador Allende nació el 26 de junio de 1908 en Santiago de Chile. Fue un médico y político que llegó a ser presidente de la República. La familia de Allende era de clase acomodada. Su padre viajó y trasladó a su familia a lo largo del país a causa de diferentes cargos que tenía que asumir en la administración pública. En 1926 fija su residencia en la ciudad de Valparaíso e ingresa a la Universidad de Chile a estudiar medicina, donde se recibe de médico en 1933. La militancia política la comenzó cuando era estudiante y en 1933 participó en la fundación del Partido Socialista de Chile, organizando la sede de Valparaíso y manteniéndose en este partido durante toda su vida. Fue director de la Asociación Médica de esa ciudad y miembro de su directorio nacional. En 1935 se convirtió en editor del Boletín Médico de Chile y organizador de la Revista de Medicina Social de Valparaíso. Se comprometió fuertemente con el proyecto del Frente Popular, al que los socialistas se integraron tras un Congreso General realizado en 1936. Pronto se convirtió en presidente de esta organización en Valparaíso. Dentro del Partido Socialista, fue jefe de núcleo en el 33, secretario seccional en el 34 y secretario del Comité Regional de Valparaíso entre el 37 y 39. Su partido lo proclamó candidato a diputado en las elecciones de 1937, resultando elegido junto a otros dos socialistas. Participó principalmente en la realización de diferentes proyectos de leyes relativas a problemas sociales. Durante la campaña presidencial de Pedro Aguirre Cerda, Allende dirigió la campaña en Valparaíso. Dejó su escaño para unirse al nuevo gobierno de Aguirre Cerda como ministro de Salubridad, desde agosto de 1939. Ese mismo año publicó La realidad médico-social chilena, obra sobre la salud pública con énfasis en la medicina social, en la que se señalaba claramente que el principal condicionante del nivel de salud de una población es su nivel socioeconómico. Fue senador desde 1945 hasta 1970, ejerciendo la presidencia de la Cámara Alta del Congreso entre 1966 y 1969. Fue candidato a la presidencia de la República en 4 oportunidades. En las elecciones de 1952 obtuvo un magro resultado. En las de 1958 alcanzó la segunda mayoría simple debajo de Jorge Alessandri. En las de 1964 obtuvo 38% de los votos que no le permitieron superar a Eduardo Frei Montalva. Y finalmente, en 1970, en una reñida elección, consiguió la primera mayoría simple con un 36,6% de los votos, siendo en definitiva ratificado por el Congreso Nacional. De ese modo se convirtió en presidente. El 3 de noviembre de 1970, Allende asumió la presidencia. La cabeza económica del gobierno fue Pedro Buskovich, que llevaría a cabo el plan de transición del capitalismo al socialismo. Un plan de la Unidad Popular para llegar al socialismo a la chilena. Consistía en los siguientes puntos: estatización de las áreas claves de la economía, nacionalización de la gran minería del cobre, aceleración de la reforma agraria, congelamiento de los precios de las mercancías, aumentos de los salarios de todos los trabajadores, modificación de la Constitución y creación de una Cámara Única. Estas acciones combinaban políticas económicas socialistas con otras que se enfocaban a obtener una rápida reactivación económica tras una drástica redistribución de la riqueza. Las estatizaciones de las empresas se llevaron a cabo en el uso de distintas formas legales. El decreto ley número 520 consistía en que cuando alguna empresa considerada clave de la economía detenía la producción, el Estado la podía intervenir para que volviera a producir.
También se utilizaba el sistema de compras de acciones a través de la Corporación de Fomento de la Producción, cuando la empresa era una sociedad anónima. La nacionalización de la minería se llevó a cabo, en cambio, con el apoyo unánime de todos los sectores políticos, siendo aprobada su ley por unanimidad en el Congreso Nacional. A las empresas mineras se les pagaría una indemnización, pero restándoles las utilidades excesivas que habrían obtenido durante los últimos años, debido a que pagaban bajos impuestos según el criterio de una rentabilidad razonable del 10%, a partir de 1955. Por este sistema, las empresas estadounidenses Anaconda y Kennecott no recibieron un solo peso y terminaron debiéndole al Estado chileno cifras millonarias. Estas acciones del gobierno de Allende motivarían a Richard Nixon, presidente de Estados Unidos de Norteamérica, y su nefasto secretario de Estado Henry Kissinger a promover un boicot contra el gobierno de Allende mediante la negación de créditos externos. Por su parte, las compañías del cobre pidieron un embargo al cobre chileno en las Cortes Europeas. Pero estas no fueron las primeras acciones de intervención del Imperio del Norte en Chile. Documentos desclasificados muestran que entre 1962 y 1964 la CIA financió la campaña de Frei con $2,5 millones y gastó $3 millones más en propaganda anti-allendista para asustar a electores en contra de la coalición de Allende. La CIA consideró que su rol en la victoria de Frei fue un gran éxito. Chile entró en un proceso de crisis generado por Estados Unidos y sus sirvientes locales, miembros de la oligarquía chilena. Los cambios generados por el gobierno de Allende, junto a la Unidad Popular, no debían consolidarse, y comenzó el desabastecimiento, la escasez de comida, el sabotaje, la inflación. El 11 de septiembre de 1973, La Moneda, sede del gobierno en Santiago de Chile, es bombardeada. El ejército, a las órdenes del general Pinochet, toman el control de las calles. Un grupo de militares toman La Moneda y se enfrentan con el presidente, que se defendió hasta caer muerto. Así comenzó una terrible dictadura que duró 16 años y borró de Chile todo rastro de socialismo, estableciendo un modelo neoliberal ejemplo para el mundo y sobre todo para América Latina. Un modelo que en el año 2019 generó una crisis social inédita. Me olvidaba. 2 años después del golpe militar que puso fin al gobierno de Allende, la Junta Militar de Gobierno pagó una indemnización de $250 millones a la empresa Anaconda, propiedad de las familias Rockefeller y Rothschild. Hasta aquí, desalambrando la historia.